Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes en este día. Me gustaría compartir con ustedes la segunda parte de lo que fue el tema hace 2 semanas acerca del Señor Todopoderoso. Y solamente a modo de repaso, habíamos visto algunas cuantas cosas respecto al Señor y era Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Habíamos visto entonces que nuestro Dios es todopoderoso y Él hace según su voluntad. También el Salmo 115 que nos dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él es el soberano, Él es Señor. Y por último también habíamos visto en Primera de Crónicas 29, Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 11 dice, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Él es el dueño de todo. Y eso, si usted quiere repasarlo, puede verlo en la predicación anterior. Pero eso era el tema acerca de nuestro todopoderoso Dios, de que Él tiene todo poder. Nadie puede decirle a Él que detenga su mano. Pero el día de hoy quiero meditar un poco más acerca de nuestro poderoso Dios, pero desde otro ángulo, y es, Él tiene el control de todo. Y eso nos lleva entonces a nosotros a lo que es la providencia de Dios. Y para eso quiero mencionar brevemente la Confesión de Westminster, capítulo 5, el punto 1, dice, Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone, gobierna y sustenta todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presencia y libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, justicia, bondad y misericordia. Un poco extensa la definición, pero un poco más sencillo y que posiblemente dé un poco más de luz en cuanto a este tema es el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 27, y lo hace a modo de preguntas y respuestas y dice, ¿qué es la providencia de Dios? Y el Catecismo responde de la siguiente manera, la providencia dice, es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que produce la tierra, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su santo consejo, o por su consejo y voluntad, y dice al final, paternal. Por lo que entonces, viendo un poco acerca de lo que es la providencia, cómo Dios dirige, gobierna y sustenta todas las cosas, eso nos incluye a nosotros. Yo creo que usted me acompañe brevemente a ver algunos cuantos textos referentes a este tema. Y el primero es el libro de Hebreos, capítulo 1. Dice lo siguiente, la epístola de los Hebreos. El cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria. Vamos a agarrarlo desde el versículo, mejor desde el versículo, capítulo 1, versículo 1 en adelante, para agarrar bien la idea mejor.
Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este verso que tenemos aquí nos habla de una manera muy alentadora acerca de Cristo. Se nos dice, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es la imagen del Dios invisible. Dice, es el resplandor de su gloria. El autor añade que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y dice después que menciona sobre la purificación de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Cristo, siendo Dios, no solamente sustenta todas las cosas, sino que también nos salvó. Y esto es sumamente significativo en este contexto, puesto que esta iglesia a quien estaba dirigida esta carta eran una que estaba siendo perseguida. Y ellos no tenían problemas económicos en ese sentido, no tenían nada. Por lo que el autor les recuerda a ellos que su fe estaba depositada en aquel Salvador Jesús, quien es mayor que los ángeles, mayor que los profetas, mayor que los sacerdotes del Antiguo Testamento y mayor que Moisés. Jesús es Dios, es el Salvador para ellos y por lo tanto para nosotros de igual manera. Si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, hemos creído que Él nos redimió de nuestros pecados por su obra expiatoria, ¿acaso es menos poderoso para sustentarnos y cuidarnos? Evidentemente, la respuesta a esta pregunta retórica es no. La pregunta entonces es, ¿por qué somos tan incrédulos en momentos difíciles? Creemos y manifestamos de manera enfática, y ahora hasta en las redes todo lo que uno piensa se pone, creemos que Dios es todopoderoso para crear el universo ex nihilo, es decir, desde la nada o de la nada, sostener el universo en su lugar, donde ningún planeta se sale de su órbita, donde todas las leyes de la termodinámica, las leyes de Newton, la gravedad, que para nosotros son leyes, son estudios realizados por el hombre para descubrir lo que Dios hizo. Pero para el Señor es simplemente sustentar nuestra existencia, la existencia de este mundo por medio de su poder, por medio de su providencia. Textos como este de Hebreos nos deben llevar a autoexaminarnos y ver en qué es lo que estamos fallando. Es en los momentos difíciles en lo que mostramos verdaderamente quiénes somos. Ninguno de nosotros hasta este momento hemos sido probados en el horno de fuego, como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego, o como le pasó a Daniel en el pozo de los leones. Ellos confiaron enteramente en el Señor. Eso es fe, mi querido hermano. Confiar en Él. Cuando nuestra mirada se distorsiona por la neblina de la vida o en medio de las pruebas diversas, nos olvidamos que Él, nuestro Salvador, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de su sustancia, quien tiene el control. Él es el Todopoderoso y Él sigue sustentando todas las cosas. Es por eso que es de suma importancia que no contemplemos vagamente el poder de Dios o su soberanía en nuestra salvación,
sino que es verdaderamente el poder. Él es poderoso, Él es soberano y nos cuida cada segundo de nuestras vidas. Otro texto que quiero que me acompañe en Salmo capítulo 104, versículo 14. Es interesante lo que nos habla este salmo, porque nos habla del cuidado de Dios con su creación. Usted puede leerlo con más detenimiento. Pero el versículo 14 nos dice: Él, Dios, el Creador, hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Resulta interesante cómo lo plantea la Nueva Versión Internacional y dice: haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. Cuando usted mira los animales, ellos no están pensando, una hormiga hablando con la otra hormiga, ¿qué vamos a comer en este momento? Ellos simplemente trabajan y producen y hacen su comida. Ellos saben que lo harán, saben que van a comer. Las bestias del campo no se preocupan de qué tan rápido va a crecer el heno para comer. Ellos saben que lo tendrán a su debido tiempo. De la misma manera debemos estar confiados en el Señor, de que es nuestro sustento diario. Cuando me refiero a confiar en el Señor, no lo digo de una manera en que esa confianza es una que está puesta de una manera contemplativa, como las religiones orientales, en las cuales dice: debes tener fe, ten fe en la fe de la fe de la fe de la fe, como si la fe fuera algo místico y poderoso. Cuando me refiero a esa confianza en el Señor, es creer que de hecho va a pasar como Él ha dicho. Un niño confía. No le pregunta a los padres si hay comida o no. Ellos simplemente dicen: tengo hambre, y los padres le dan comida. ¿Cuánto más nosotros, mi querido hermano, somos los hijos de Dios? Y el mismo Señor nos sustenta cada día. Hoy, a diferencia que cuando comenzó la cuarentena, muchos han dejado de percibir un salario. Pero la pregunta es: ¿acaso es su salario o mi salario el que nos ha dado de comer? ¿O es el Señor quien nos dio un sustento por medio de aquel salario? Hermano, nuestra fe está siendo probada en ese calor abrasador, y es para ver si es hallada fuerte, enraizada en el Señor, y no como una casa hecha con palitos de paleta. Es el Señor quien dirige, gobierna y sustenta a todas sus criaturas. No hay absolutamente nada que se escape de sus manos. Yo no tengo todas las respuestas, pero sí puedo decir que la solución no está en el gobierno. La solución está en el Señor Todopoderoso. Él es nuestro sustento, Él es nuestra porción, Él es quien hace crecer el trigo, y usted y yo trabajamos y hacemos el pan. Quiero que me acompañe otro texto. Recuerden, estamos viendo un poco acerca de la providencia. Y acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Versículo 29. Y dice:
¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Para los que me conocen, saben que me gustan los animales. Es más, antes tenía dos perros que realmente me hacían ejercitar la paciencia por el comportamiento que tenían. Bueno, ahora mismo no los tengo y no tengo animales en estos momentos de mi casa, pero sí tengo plantas, me gustan las plantas. Me gusta sembrar, me gusta podar las hojas, a veces limpiar las hojas con un paño húmedo, ver las flores de cada planta, mejor dicho, ver las flores de las plantas que dan frutos. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ejercer dominio sobre la creación. Sin embargo, todo ese cuidado que le pueda dar puede ayudar a que el fruto crezca. Puedo evaluar que la planta no se muera, que no le caiga ningún insecto, ninguna plaga, nada. Pero eso no hace crecer el fruto. Tanto plantas como animales los podemos cuidar, pero no los podemos hacer crecer. En este tiempo que usted está en cuarentena, y yo también, al mirar al cielo, ¿ha visto en algún momento algún pájaro que se caiga de la nada? Si está sembrando, ¿hizo usted que su planta creciera o naciera de ella misma, de la semilla? ¿O simplemente lo plantó? Si el Señor ha sustentado y ha cuidado su creación, ¿cuánto más a usted y a mí, que somos mucho más que animales y no somos, de hecho, animales evolucionados? Somos hombres y mujeres creados a imago Dei, es decir, a la imagen de Dios. ¿Cree usted entonces que el Señor nos dejará sin cuidado? Mire su alrededor, todas estas cosas que acontecen, esas pruebas difíciles de atravesar, no son más que parte de las cosas que deben acontecer en nuestras vidas. Y no caeremos. Él nos llevará a la salida. Mi querido hermano, cuando Dios llevó a José a Egipto, mejor dicho en Génesis 45 o 47, José dijo: ustedes me habían hecho mal, pero el Señor lo trajo para bien. José fue vendido por sus hermanos porque le tenían envidia, fue vendido como esclavo. José fue acusado injustamente y fue puesto en la cárcel. Y él fue el único que pudo interpretar el sueño de Faraón. Y porque José se mantuvo fiel al Señor a pesar de todo lo que atravesó, Faraón le dijo: puedo confiar en ti, tú vas a ser el que va a gobernar, solamente yo voy a estar por encima tuyo. José fue puesto en esa posición porque halló gracia, porque Dios lo había puesto en esa gracia allí. Es por eso, mi querido hermano, que nosotros debemos aprender a confiar y ver que todas las cosas que acontecen en nuestra vida, como pasó con José, son para nuestro bien. No entendemos cómo pasan las cosas. No sabemos cómo se van moviendo las cosas o cuál será lo que vendrá más adelante. Pero lo que podemos saber es que debemos confiar en el Señor. De la misma manera en que pasó con José, nosotros podemos hacerlo. Voy a terminar con esto. Hemos visto un poco acerca de nuestro Dios Todopoderoso, y Él tiene el cuidado sobre nosotros. Él nos cuida en todo. No hay nada ni nadie que pueda decirle qué debe hacer. Todo ha sido por medio de su santa providencia. Él, su Hijo, Cristo Jesús, es nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro gobernador.
Pero también el Señor, así como sustenta a los animales, nos sustenta a nosotros. Nos cuida cada día. Y todo lo que sucede acontece con un propósito determinado. Termino con este texto. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, todo es para beneficio de nuestra vida cristiana, para nuestra fe. Este día es para aprender a confiar más en el Señor, a confiar en su santa providencia. Debemos aprender a orar más, a confiar más. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, en el libro 3, capítulo 20, hablando acerca de la oración, dice: cuando nosotros oramos, estamos confiando en la providencia de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Cuando oramos y confiamos en la providencia de Dios, estamos diciendo: yo confío en que el Señor dirige, gobierna y sustenta todas las cosas. Esto que estamos atravesando, mi querido hermano, no ha escapado de las manos de Dios. No oremos diciendo: Señor, toma el control, como si Él hubiera perdido el control. Él siempre ha tenido todo bajo control, bajo su mano poderosa. Y por eso usted y yo podemos ir a descansar tranquilos, porque nuestro Dios es todopoderoso. Dios los bendiga.